Colombia es hoy el país con mayor índice de criminalidad en el planeta y la inseguridad va convirtiendo sus calles en tierra de nadie. Tiene la mitad de su población en condiciones de extrema pobreza y presenta al mismo tiempo en su clase dirigente unos niveles de opulencia difíciles de exagerar. Muestra también uno de los cuadros de ineficiencia estatal más inquietantes del continente al lado de buenos índices de crecimiento económico. Muestra fuertes niveles impositivos y altísimos niveles de corrupción en la administración. Muestra unas condiciones asombrosas de impunidad, de parálisis de la justicia y al mismo tiempo elevada inversión en seguridad, así como altísimos costos para la ciudadanía en mantenimiento del aparato militar. Es evidente las más deplorables condiciones de desamparo para casi todos los ciudadanos y sin embargo es un país donde no se escuchan quejas, donde prácticamente no existe la protesta. En las últimas décadas, los conflictos armados han arruinado la vida de millones de civiles. En muchos conflictos armados son comunes las violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. En determinadas circunstancias, algunas de estas violaciones pueden incluso constituir genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. En los últimos 20 años, gobiernos, rebeldes, políticos, diplomáticos, activistas, manifestantes y periodistas se han referido a la aplicación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos durante los conflictos armados. A estas normas se remiten con frecuencia las resoluciones del Consejo de Seguridad y los debates del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los folletos políticos de movimiento de oposición, los informes de organizaciones no gubernamentales, las actividades de adiestramiento de tropas y las conversaciones diplomáticas. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son hoy parámetros importantes para muchos mandos militares, asesorados en el terreno por juristas. Por último, dichas normas son invocadas a menudo por abogados defensores y fiscales de tribunales internacionales y en un grado aún limitado nacional, y constituyen el fundamento de sentencias bien sustentadas. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario comparten el objetivo común de respetar la dignidad y humanidad de todos. A lo largo de los años, la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y, más recientemente, el Consejo de Derechos Humanos han considerado que, en las situaciones de conflicto armado, las partes en el conflicto tienen obligaciones jurídicamente vinculares en relación con los derechos de las personas afectadas por el conflicto. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pese a ser diferentes en su alcance, ofrecen varias formas de protección a las personas en el contexto de los conflictos armados, tanto si se trata de civiles como de personas que ya no participan directamente en las hostilidades o de partes activas en el conflicto. En efecto, como han reconocido, entre otros, los tribunales internacionales y regionales, así como los órganos de tratados, los procedimientos especiales de derechos humanos y los órganos de las Naciones Unidas. Ambos conjuntos normativos se aplican a las situaciones de conflicto armado y proporcionan otras tantas protecciones que se complementan y refuerzan mutuamente. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, aspiran a limitar los efectos del conflicto armado, protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y restringe los medios y métodos de combate. En los últimos años, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a las situaciones de conflicto armado ha suscitado diversas interrogantes en relación con la aplicación de las medidas de protección específicas garantizadas por ambos conjuntos normativos. Su aplicación concurrente ha creado confusión sobre las obligaciones de las partes en un conflicto, el alcance de estas obligaciones, los criterios uniformes que deben aplicarse y los beneficiarios de estas medidas de protección. El derecho internacional de los derechos humanos está recogido, entre otros instrumentos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en varios tratados internacionales de derechos humanos. Así como el derecho internacional, los principales tratados universales de derechos humanos son concretamente: primero, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. Segundo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos. Tercero, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Cuarto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo. Quinto, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su protocolo facultativo. Sexto, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos.
Séptimo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Octavo, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.